A continuación va a tomar la palabra ni más ni menos que Luisa Zatornil. Y digo ni más ni menos porque yo le he leído poco, porque ha debido de escribir montañas y montañas. Vinculado a la universidad, es un erudito y un historiador y un gran conocedor de la arquitectura regional, santanderina y me atrevo a decir que de muchos más sitios. Para mí es un placer, no le conocía, le acabo de saludar ahora por primera vez. Es un placer saludarle y conocerle, y vuelvo a repetir que es un pozo de sabiduría en el tema de la historia de la arquitectura. Yo le he leído bastante y le tengo en mi mesita de noche un libro que le ojeo de vez en cuando. Muy bien, Cuando pues, quieras. muchas gracias, buenas tardes. Lo primero, agradecer, por supuesto, a Luisa Azurmendi, a Nines y a la asociación a la que sigo hace años, pues la invitación y la fortaleza de mantener ya estas sextas jornadas de arquitectura y paisaje, convocándonos para hablar del mundo de las ciudades industriales y portuarias, mundo particularmente caliente en estos últimos tiempos y muy especialmente en Santander, con todos estos proyectos nuevos, sobre todo de museos y centros de arte que vienen al frente marítimo y que de alguna manera vienen a subrayar así en perspectiva comparada, como pretenden estas jornadas, y puestos en comparación con lo que ha pasado en otras ciudades como Gijón, como Bilbao, y naturalmente muchísimos puertos europeos, Baltimore, Burdeos, etcétera, etcétera, viene a subrayar que los frentes marítimos son lugares delicados, ¿no? Yo estoy integrado en un proyecto de investigación sobre museos, en donde convivo con especialistas en otras ciudades, en ciudades de interior, y siempre les recuerdo lo mismo, que estudiar un puerto, gestionar un puerto es particularmente difícil porque funcionan más administraciones que en una ciudad interior, en donde fundamentalmente la historia urbanística que tienes que trazar es la lucha entre el ámbito público y el ámbito privado, mientras que en un puerto entran otros elementos. Entra la propia administración portuaria, Ministerio de Fomento, en algunos casos administración militar. Todo eso nos deriva en historias complejas, a veces difíciles de narrar para los historiadores y difíciles de gestionar para los gestores. Y sobre todo nos lleva a espacios en donde se pelea prácticamente por cada metro cuadrado de terreno. Eso va a hacer que algunas de las cosas que voy a presentar, que son relativamente nuevas, sobre todo en cuanto a proyectos de documentación, son edificios desaparecidos. El Santander no ha tratado demasiado bien. Tampoco es la única ciudad que lo ha hecho. Otras ciudades tampoco han tratado demasiado bien su patrimonio portuario, su patrimonio industrial, del que hablábamos hace un momento en el caso asturiano, puesto que son espacios muy deseados, ¿no? Y en algunos casos lo que nos encontramos es que la obsolescencia de esas infraestructuras portuarias ha llevado a cambios de usos. Hay casos muy conocidos en Santander, el Palacete, que veremos después, o el mismo dique de Gamazo y la caseta de Bombas, y en otros casos nos ha llevado a desapariciones más o menos dolorosas, desde algunos de los tinglados industriales que veremos a la lonja de Aníbal González Riancho, que tan triste y, con perdón, estúpidamente se tiró. Y lo puedo decir aquí porque también se lo dije al presidente del puerto de aquel momento, ¿no? Y esas cosas hay que decirlos, ¿no? Sí. Tiramos una de las buenas arquitecturas del movimiento moderno en Santander. Bueno, en realidad me he excedido un poco al título de 1900-1936 y he adelantado un poquito, o sea, he llevado hacia atrás el análisis de la ciudad. No me voy a extender mucho porque prefiero que haya tiempo para el debate y porque el texto está ya publicado, pero sí quería justificar por qué empiezo un poquito antes. Por un lado, porque hay un hecho fundamental para la
para el patrimonio portuario en Santander, que es la creación de la Junta de Obras del Puerto en 1872, que están celebrando ahora mismo los 150 años. Y hay otro hecho fundamental en la transformación de la ciudad, que es la catástrofe del Cabo Machichaco. Como los historiadores tenemos mucha tendencia a contar historias, pues me parecía un buen elemento de partida empezar por la catástrofe del Cabo Machichaco, y especialmente con la figura de Pachín González, el personaje de la novela de José María de Pereda, que nos está contando en 1893 cómo es la ciudad. Y lo que nos está contando es que es una ciudad que tenía un casco histórico, una vieja Puebla, que había sido progresivamente abandonada por las élites y ocupada por las clases populares, como cuentan las propias novelas de Pereda, y esas élites sociales, esa burguesía ligada al mundo del comercio mercantil, se había trasladado al ensanche. A ese ensanche del este, que antes de eso había sido una nueva población de corte ilustrado. Todo eso se había ido extendiendo por el este hasta llegar a Puerto Chico. En Puerto Chico se estaba creando una especie de segundo ensanche que era Castelar, la calle Castelar, pero también un incipiente foco industrial donde ya estaba interviniendo el puerto, Dique de Gamazo y toda la zona de astilleros de San Martín de la Bajamar. Por el otro lado, en 1800, creo que lo tengo por aquí, en 1864, lo que se había aprobado es el proyecto de ensanche de Maliaño, de los muelles de Maliaño, un proyecto ejemplar que quizá en Santander no hemos valorado demasiado. Es uno de los primeros proyectos ligados a la Ley de Ensanche de Poblaciones de 1861 que había redactado el propio Cerdá, y en ese sentido es un proyecto muy Cerdá. Ildefonso Cerdá, que siempre me gusta recordar, que nadie parece recordar, que murió en Cantabria, murió en el balneario de Caldas de Besaya, bastante arruinado y muy pegado con la burguesía catalana, lo cual, bueno, nos llevaría a largas conversaciones sobre la verdadera valoración del proyecto de ensanche de Barcelona en la propia Barcelona. Bueno, el caso es que este proyecto de ensanche de Maliaño era, y ahí lo cuento, ya lo he contado más veces, se considera la zona más próspera de la ciudad. Conocemos un poquito su aspecto por este cuadro que el año pasado tuve la fortuna de encontrar en la colección de un buen coleccionista amigo de Santander, José Antonio Torcida, gran coleccionista de fotografía, y que compró este óleo excelente de Paul Ratier, el pintor francés protegido por Martino Sánchez Autola y, entre otras cosas, acusado de haber pintado las cuevas de Altamira, y que nos presenta exactamente cómo era el aspecto del ensanche de Maliaño nada más llegar el ferrocarril, con los primeros tinglados industriales y los rellenos aún en curso, lo que nos explica muy bien cuál es el proceso de desecación y relleno de todas estas zonas llanas de Santander, cuál es el procedimiento, que suele ser un procedimiento muy lento, a base de escombros, y cómo inmediatamente, en cuanto un terreno se deseca, es ocupado por estructuras portuarias, con más o menos calidad, más o menos fortuna. Para que nos hagamos una idea, un poco más atrás de aquí estaría, años después, el edificio del almacén de tabacos en Rama, hoy Biblioteca de Cantabria, ese estupendo edificio industrial neomudéjar. Bueno, esta era la otra zona de la ciudad que estaba creciendo, y luego, de una manera más o menos desordenada, un montón de población, fundamentalmente obrera, estaba instalándose pues, por esta zona. Por la Atalaya, por San Simón entre Huertas, en todo lo que eran las laderas, la espalda, digamos, del ensanche del este. Y ese básicamente es la ciudad que conoce Pachín. Se estaban construyendo algunas infraestructuras nuevas, sobre todo a partir, bueno, aquí podemos ver cuál era el aspecto en la famosa foto de Logan, el aspecto de la zona de la Ribera. Esto estaría hecho desde el Wharf de la Monja, desde el muelle de la calle Martillo, o sea, desde aquí abajo, vaya.
todavía con el monumento de Abelarde hecho el pedestal, pero no colocada la estatua en su ubicación original, con los restos del castillo de San Felipe, la catedral, etcétera. Aquí estaría la plaza de Tarazanas ahí metido, y la antigua capitanía, una pequeña capitanía que había ahí. Este plano, que es un plano completamente convencional que tienen en la autoridad portuaria, hecho en 1919, pero que cada vez que había una obra, pues les permitía colocar, este es un proyecto, está sacado de uno de los proyectos para tinglados, pero nos permite ver cómo era el Santander del momento desde el punto de vista portuario, desde el punto de vista de la Junta de Obras del Puerto, con el almacén de tabacos en rama ya construido, todos los wharf, todos los muelles del muelle de Maliaño, la dársena de Molnedo ya terminada, la fábrica de gas, bueno, aquí lo veremos mejor, la dársena de Molnedo, la fábrica de gas, el dique de Gamazo ya terminado con la caseta de bombas. Vemos ya uno de los tinglados utilizados actualmente por la Fundación Enaire, que es un poco anterior a 1919, el otro se construye después. Y bueno, ¿cuál era el aspecto? Con las 3 líneas de ferrocarril, los jardines de Pereda que se acaban de rellenar y las nuevas naves que se iban a construir. Lo he metido un poco como ejemplo de cuál es el aspecto del puerto en 1919. Bueno, estoy ahorrando un poco las citas textuales para no alargar el asunto. Traigo también algunas de las principales infraestructuras construidas por la autoridad portuaria, que desde la Junta de Obras del Puerto, entonces hoy autoridad portuaria, que desde el principio intenta mejorar las infraestructuras. Una de las cosas más necesarias era un dique seco, que después de varios proyectos, a partir de 1883 se aprueba con el nombre de Gamazo, en homenaje al que entonces era ministro de Fomento, Germán Gamazo, y con proyecto primero del ingeniero Arturo Clemente Higuerra y finalmente en 1888 con el proyecto definitivo de Ricardo Sáenz de Santa María, que realiza el proyecto definitivo y la mayor parte de la dirección de obras hasta que él mismo fallece en la explosión del Cabo Machichaco. A partir de ahí pasará Jesús Grinda. Casi todo esto procede del servicio de documentación de la Autoridad Portuaria de Santander, el antiguo archivo, y nos permite trazar bastante bien la historia de los ingenieros vinculados a la Junta de Obras del Puerto, que mantienen una actividad muy continua. Se hacen todo tipo de proyectos de ampliación del puerto. Bueno, estas son las rejas el cerramiento del dique de Gamazo, que todavía se conserva, de una notable calidad gráfica. Y luego una de las cosas que va a intentar la Junta de Obras del Puerto también es formalizar y conseguir buenas infraestructuras para las principales dotaciones del puerto. Naturalmente necesita una capitanía, esta de 1874, que se instala justo más o menos a la altura del Arco del Banco Santander, a uno de los lados, delante de lo que era la Casa de Gallo. Luego se hará otra en Puerto Chico. Bueno, y luego veremos algunas infraestructuras más. De acuerdo. El asunto es que esa ciudad recorrida por Pachín González queda bastante alterada o bastante tocada en 1893. Este es el plano en donde se indica con punto blanco los edificios que deben de ser desalojados, ¿no? Para la explosión de los restos del Cabo Machichaco, que se hace el 20 y tantos de marzo y en la que finalmente mueren varios buzos, porque hay 2 explosiones, y que nos da un poco la medida del ámbito que había sido afectado por la explosión del Cabo Machichaco. Recordemos que el ancla acabó en Sotileza, en la finca Altamira, el ancla del barco, para que nos hagamos una idea del tamaño de la explosión. 500 muertos, más de 2.000 heridos. El informe posterior a
a la explosión habla de 25 casas en estado de ruina inminente, otras 35 desaparecidas en el incendio posterior a la explosión y daños por valor de 12 millones de pesetas, que en aquel entonces era una barbaridad. Y los informes hablan de que solo quedaban en la zona, sobre todo en el ensanche de Maliaño, es decir, donde hoy está el monumento al Machichaco, pedazos de las fachadas y montones de escombros, y que la hermosa fila de casas del ensanche de Maliaño, lo que hoy es calle Calderón de la Barca, había desaparecido. Se puede ver en las estampas publicadas, en la Ilustración Española Americana o en el libro que hace ya años hicimos con el tristemente fallecido José Luis Casado. El resultado de todo eso es que son varios. El primero de todos es que desaparece prácticamente la plana mayor de la política municipal. Todos estaban asomados al muelle de Maliaño viendo el incendio, empezando por el presidente de la Diputación, cuya cabeza acabó en el Arenal del Puntal, y siguiendo por el alcalde y así sucesivamente. Con lo cual se produce una renovación completa de todas las mandos altos e intermedios de la ciudad. Y en ese marco aparece un arquitecto interesantísimo, que es Valentín Ramón Lavín Casalís, que se va a hacer con las riendas del asunto, en parte con la complicidad de su hermano, el alcalde Fernando Lavín Casalís. Se le encarga un plano de población en 1896, que es el que va a determinar por dónde va la ciudad. Lo más parecido a un plan general de ordenación urbana que se podía hacer en esta época. Lavín Casalís ha leído y ha entendido, bien entendido, la obra de Cerdá y va a intentar hacer por primera vez en la historia de Santander un proyecto completo para la ciudad. Ya no es esa idea de pequeños ensanches que van extendiendo la ciudad sin un orden colectivo demasiado claro, sino que se está hablando ya de infraestructuras colectivas, de colocar mercados en cada zona de la ciudad, parques de bomberos en cada zona de la ciudad, etcétera, etcétera. Todo esto va ligado a otra iniciativa muy interesante en 1898, que es el Plan Extraordinario de Obras Municipales, que no es necesario que me extienda aquí, pero es el responsable de la construcción del Mercado del Este, del actual Ayuntamiento de Santander, de los 2 parques de bomberos, del que queda uno, y de toda una serie de mercados y escuelas, como la Escuela de Numancia, ¿no? Eso nos está hablando Lavín nos habla de que quiere dar una transformación radicalísima a la ciudad, esa es la expresión que utiliza, y como digo, se completa, por un lado, con la construcción de toda una serie de infraestructuras municipales, que además ya nos estaba indicando otra cosa importante que es consecuencia del Machichaco, que es redirigir el centro administrativo hacia el centro de la población, porque hasta ese momento el nuevo ayuntamiento siempre había estado previsto para el solar del Castillo de San Felipe, es decir, en el frente marítimo. De alguna manera la ciudad se enrosca, un poco después de este shock fuerte que supone la mayor catástrofe marítima de un puerto europeo en tiempo de paz, como es el Machichaco. Ese shock hace que la ciudad de alguna manera se enrosque, ¿no? Y se vuelva hacia sí misma y decida llevar al solar del antiguo convento de San Francisco, del desamortizado convento de San Francisco, una parte de las infraestructuras, algo tan importante como es el nuevo ayuntamiento y el gran mercado que va a haber en la ciudad. Había otros, pero el gran mercado, que es el mercado de la Esperanza. Esa es una primera consecuencia. Una segunda consecuencia es que toda la zona del antiguo ensanche de Maliaño se presenta como un inmenso solar que hay que reconstruir. Y esto, por azares del destino, coincide con el desastre colonial, que supone la repatriación de muchísimos capitales. ¿Qué se va a hacer? Reinvertir esos capitales en el ámbito inmobiliario y de alguna manera inmovilizar esos capitales, sobre todo por parte de empresarios repatriados, pues que estaban bastante hartos de tanto fiesta, ¿no? Y quieren inmovilizar un poco capitales. Ahí nace una parte importante de la infraestructura bancaria española. Esto no es algo que afecte solo a Santander, pasa en Bilbao, detrás del Banco Hispano Colonial, del Banco Mercantil, que teníamos aquí en el edificio que luego será Banesto y que ahora están arreglando Cruz y Ortiz.
ese banco mercantil, el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya y naturalmente el Banco de Santander son bancos muy vinculados al negocio inmobiliario y a la repatriación de capitales coloniales. Todo eso, de alguna manera, lo que genera es una especie de tormenta perfecta para repensar, de alguna manera, Santander. Por otra parte, Lavín Casalís, como veremos después, ya está muy interesado también en lo que es el desarrollo del Sardinero. Una zona para la que la Junta de Obras del Puerto había pensado en proyectos de 1853 y 1873, siempre había pensado como un espacio portuario para construir un puerto de abrigo, un puerto de refugio, aprovechando el trazado natural de las llamas para el ferrocarril, que prácticamente te pone en Torrelavega, porque no tienes más que seguir la falla, y que sin embargo a partir de la actividad de los pombos se había empezado a convertir en una especie de incipiente ciudad balneario que a partir de ahora y sobre todo de la construcción del Palacio de la Madalena va a recibir un notable impulso. Con lo cual, digamos, las consecuencias del 93 son reconstruir la zona, empezar a sacar el puerto de Santander, o sea, empezar a... tengamos en cuenta que la legislación española sobre transporte de mercancías peligrosas es un producto directo de la explosión del Cabo Machichaco, se debate en los años siguientes en el Parlamento español. Y una de las recomendaciones es ya determinadas actividades empezar a sacarlas del ámbito urbano. Vamos a ver, no es una gran idea aparcar o amarrar, mejor dicho, barcos en llamas llenos de dinamita y nitroglicerina en el centro de una ciudad, ¿no? Como quedó demostrado. Se empieza a desplazar bien hacia la nueva dársena de Maliaño, bien hacia la zona de los nuevos astilleros, se empieza a desplazar la actividad portuaria, se empieza a pensar en el Sardinero como una zona propia para las actividades de ocio y en el fondo una playa urbana a la manera de Gijón, a la manera de San Sebastián, ¿no? Y todo eso, además, lo que nos va a dar es, bueno, pues toda una nueva arquitectura en torno a 1900, es el momento en que hay una gran actividad doméstica, con los Emilio de la Torriente, Casimiro Pérez de la Riva. No me voy a detener mucho en eso, pero es una arquitectura en torno a la importación de eso que hemos dado en llamar eclecticismo, que en realidad es la hibridación de varias tradiciones, fundamentalmente francesas, alemanas e inglesas. En el caso de Severino Achúcarro, con el que colaboraría Rucabado, es un arquitecto formado en Francia, que tiene buen conocimiento del ámbito de la arquitectura, que los franceses a veces llaman clasicismo enfático, pero que sobre todo tiene muchísimas conexiones en el caso de la estación de ferrocarril de Santander a Bilbao con el mundo de los pabellones de las exposiciones universales y en concreto con una estación que es la estación de Amberes de Luis de la Canseguí. Pero está en ese mundo de la arquitectura del hierro recubierta de decoración más o menos cosmopolita, es decir, una especie de clasicismo así barroquizante, pues bastante convencional, por otra parte, que de alguna manera oculta la estructura de hierro. De hecho, es una estación gemela a la de Bilbao, que sí que se conserva, la que está enfrente de la Arriaga, que hace el mismo arquitecto y el mismo ingeniero, y sin embargo allí sí que se deja el hierro mucho más visto y se trabaja más con las vidrieras. Estamos hablando de un vocabulario ecléctico, dentro de un mundo en el que se está teatralizando la arquitectura pública, con estas arquitecturas muy ennoblecidas, muy cosmopolitas, que afectan fundamentalmente pues, a teatros, a entidades bancarias. Pensemos pues eso, en el Banco Mercantil, en el Teatro Pereda Eloy Martínez del Valle, etcétera, etcétera. Es ese mundo. En ese momento también se produce el cerramiento de la antigua dársena de la Ribera y la donación de la Junta de Obras del Puerto al Ayuntamiento. La Junta de Obras ya empieza a retirarse, ya empieza a ceder terreno al Ayuntamiento. Producto de eso, Lavín Casalís inaugura los nuevos jardines, la nueva plaza
y Jardines de la Dársena, que se llamaban en ese momento todavía, con una exposición provincial de artes e industrias, con estos pabellones como orientalizantes. Y poco después pasa ya a llamarse Jardines de Pereda y todo eso se puebla de kioscos, surtidores de agua, kioscos de flores, el monumento dedicado a Pereda, los dedicados a Concha Espina, al doctor Quintana de Gracias Lastra, y en general, bueno, se convierte lo que era un muelle portuario, se convierte en un paseo burgués, con unos jardines burgueses. Es también el momento en el que se empiezan a utilizar unas zonas aledañas para algunas instalaciones industriales, pero pensadas ya en términos mucho más decorativas, como este tinglado de Molnedo de Jesús Grinda, muy parecido a otro que hace para Puerto Chico, o como el conocido Palacete del Embarcadero, que viene de un proyecto inicial de Gabriel Huidobro, que era en ese momento el jefe, y que finalmente introduce algunos elementos decorativos a Aníbal González Riancho. Este es el palacete en construcción, y aquí vemos los tinglados de Molnedo, junto a la zona, digamos, donde empezaba la zona productiva y acababan los nuevos jardines de Pereda. En esa línea también sucesivos ingenieros del puerto irán instalando algunos elementos institucionales necesarios, en donde van haciéndose eco de los sucesivos movimientos arquitectónicos, como este correctísimo proyecto Art Deco para la estación sanitaria, que efectivamente se llegó a construir y luego desapareció, de Antonio Carelli. Y poco después este proyecto del propio Aníbal González Riancho para Aduana Nacional, que no se llega a construir así, sino que se acaba construyendo la de José Ramón Ortiz Portillo, que es la que tenemos actualmente. Bueno, el hecho cierto es que en esos primeros años ya del 20 se aprecia una reactivación del puerto de Santander y un cierto abandono de las actividades portuarias para apostar por el turismo, sobre todo con el desarrollo del sardinero. No me voy a extender, porque lo tengo escrito en ir terminando. No me voy a extender en esto, pues en la importancia que tiene la construcción de la Madalena en la transformación de toda esa zona, y en el periodo de convivencia que se va a dar entre cosmopolitismo y regionalismo, algo incipiente. Prácticamente a la vez estamos desarrollando proyectos de corte claramente cosmopolita por manos de arquitectos locales como Luis Martínez del Valle o Riancho para el Casino o para Reina Victoria, casi a la vez del momento en el que Leonardo Rucabado triunfa con su proyecto de Palacio para un Noble de la Montaña, del que ya hemos hablado, que ya en varias ocasiones he dicho que es, sin ningún tipo de dudas, un proyecto que sigue los perfiles del Palacio de la Madalena. En realidad, lo que hay en el fondo es una propuesta en términos montañeses para hacer un palacio como el de la Madalena. O qué hubiera pasado si el concurso, en lugar de celebrarse en 1907, se hubiera celebrado en 1911. Bueno, sobre el regionalismo ya se ha hablado, luego hablaremos quizá un poquito más. Y todo lo que se ha hablado de Rucabado, las dificultades que va a empezar a haber para adaptar el repertorio regionalista, que se adaptaba muy bien a la vivienda unifamiliar, tiene un poco más de dificultades para adaptarse a edificios institucionales, sobre todo a edificios institucionales muy grandes, tipo Valdecilla, el de Correos, que en realidad hace, aunque se presentan los dos, en realidad hace Eugenio Fernández Quintanilla, funciona bastante bien, pero Valdecilla, o el Colegio Ramón Pelayo de Jorge Gallegos, que además es un arquitecto que en realidad está trabajando con plantas
preplanificadas que vienen de la oficina de la dirección de la Oficina de Construcciones Escolares, bueno, pues de alguna manera el regionalismo limita un poco o tiene un repertorio limitado para grandes edificios institucionales, como le había pasado al propio Rocabado un poco en el proyecto de biblioteca y museo. Bueno, en breve llegará naturalmente al ámbito portuario el Art Deco, con la figura primero de Lastra. Esta es una generación a la que, como he dicho, he escrito más veces, le sobra talento y sentido de la oportunidad para irse adaptando a las diferentes circunstancias, porque es verdad, como ya se ha comentado, que la arquitectura se acelera mucho, entra en un proceso de aceleración muy rápida. Entonces hay que tener siempre en consideración que muchos de estos arquitectos empiezan con comienzos historicistas, pasan por éxitos regionalistas, pasan a veces de puntillas por el racionalismo, pues porque no les da tiempo para jubilarse en la posguerra. Y como ha puesto muy bien una de las imágenes que ponía Domingo Lastra, que se veía un poco la trayectoria de Riancho, pues es un poco, me parece una expresión un poco bestia, pero Ramón Rodríguez Viera hablaba de arquitectos estilísticamente omnívoros, ¿no? Y bueno, algo de razón no le falta, ¿no? Eran un poco arquitectos que se van adaptando a las circunstancias. Aunque también es verdad, y lo digo en el artículo, que en Santander se mantiene una tradición ornamental bastante potente, que se va a mantener, o sea, que va a hacer que digamos, se adopte más rápido el Art Deco de lo que a veces se adopta el racionalismo. Hay una cierta tendencia, no sé si en los arquitectos o en la clientela, a mantener cierta exuberancia ornamental, ¿no? que algún compañero mío cree que incluso ha llegado a pasar hasta con el Centro Botín, ¿no? Que se prefería más el segundo proyecto, algo más ornamental, que el primero, que era mucho más racional. Bueno, puede ser, ahí entramos en el ámbito de lo subjetivo, ¿no? El hecho cierto es que el Art Deco, a partir de 1925, entra con bastante solvencia a través de estas revistas. Nos consta, al menos en el caso de Rocabado, Rocabado tenía revistas alemanas, las revistas alemanas y austriacas corrían por toda Europa. Naturalmente toda esta gente no solían leer alemán, pero daba igual, veían las fotos y estaban más o menos enterados de lo que se estaba haciendo por ahí. Esta pugna entre el Art Deco y el racionalismo o movimiento moderno se ve muy bien en el proyecto para el Club Marítimo, el proyecto de Lastra, mucho más Deco, aunque Lastra 3 años después ya está trabajando desde presupuestos muy cercanos al movimiento moderno, mucho menos Deco, le quedan cosas, pero mucho menos Deco. Y la otra opción sería ya Gonzalo Bringas, que venía del Palacio de la Madalena y venía de Valdecilla, para el Club Marítimo Definitivo, que es un correcto, incluso creo que muy interesante proyecto del movimiento moderno. Por el camino, ya se ha dicho, Marrero haciendo el edificio Siboney, etcétera, etcétera. El resultado final es que estas productivas primeras décadas del 20 nos devuelven a una ciudad portuaria que desde sus orígenes burgueses decimonónicos había ido admitiendo cierto ambiente de ruptura y modernización artística, paralelo al ámbito de las artes plásticas, incluso al de la literatura. No nos olvidemos que a veces tendemos a mirar solo la arquitectura, y que se había gestado muy lentamente, había llegado un momento muy estimulante en las primeras décadas del 20 y luego de alguna manera se apaga después de la Guerra Civil. Algo quedará, naturalmente, o sea, esa latencia de lo entendido y admitido del movimiento moderno quedará, y luego, bueno, pues con el tiempo, con paciencia y responsabilidad, vendrá una nueva generación de arquitectos con el discurso de la modernidad. Esto es lo que me toca en cuanto a mi charla, que creo que no he llegado a la media hora, pero y sí querría comentar algunas cosas, no sé en qué orden, sobre algunas de las intervenciones anteriores. No sé si meterlo ahora directamente o pasamos a preguntas y luego lo meto. Lo metes luego. Lo meto luego, Sí. de acuerdo.
¿De seguido? Vale, Sí, pues de bueno. seguido, pues continúa. No, sí quería, en realidad con mucha relación con esto, y tendría también que venir Miguel, ¿no? Sí, Miguel, sí. Sí quería comentar una Luis. cosa un poco por alusiones, ¿no? Porque en el texto de Aníbal González Riancho que me acompaña, bueno, termina prácticamente con una cita mía que me gustaría clarificar y enmarcar porque entiendo que es incompleta la cita. Y además, de alguna manera, si yo lo entiendo bien, bueno, lo voy a poner, lo tengo aquí, dice que, bueno, está hablando de una serie de obras, dice, es quizá una respuesta a los juicios realizados tantas veces sobre el problema de la continuidad de este estilo, que dicen, no sé quién lo dice, no sé si hay algún tipo de conspiración contra Rocabado, que se agota en sí mismo, ¿no? Dice Luis Satornil en la publicación La Casa en Cantabria, dice, quizá la pronta desaparición de Rocabado salva su discurso de un final comprometido. Bueno, esto hay que explicarlo, de hecho lo explico a continuación y he hecho una fotografía directamente del libro La Casa en Cantabria porque lo que digo es quizá la pronta desaparición de Rocabado salva su discurso de un final comprometido, no obstante, y este no obstante es muy importante, su talento compositivo y la fuerza ideológica del regionalismo labran la fortuna social de una idea que inmediatamente es adoptada con supuesto talante de escuela por un numeroso grupo de arquitectos. El mismo año de la muerte del arquitecto castreño se celebra la primera exposición artística montañesa en la que intervienen algún oportunista reciclado ahora regionalista, como Gavin Casalís, yo creo que no hay duda sobre eso, y la completa generación que tomará el relevo y marcará arquitectónicamente toda la primera mitad del siglo en Cantabria. Un breve repaso por esta generación demuestra su importancia en la consolidación del regionalismo montañés y el talento de su obra. Gavin del Noval, Javier González Riancho, de hecho cito algunas obras que citas en tu texto, Gonzalo Bringas, de Gracias Lastra. Me importaba aportar esto porque es que, claro, sacada de contexto, esa frase parece una agresión al regionalismo montañés que, por otra parte, sí que considero que hay que poner en sus justos términos. Y aquí, si me permitís, me explayo un poco. Intentaré ser breve. Yo creo que conviene no venirse muy arriba y valorar las cosas en sus justos términos. El regionalismo montañés es importante en el marco del regionalismo, de los regionalismos españoles, por supuesto. Se da una combinación de una interesantísima generación de arquitectos y de una ciudad, no lo olvidemos, en un momento pujante. Y consiguen formar, y aquí se ha dicho, un modelo, sobre todo un modelo de arquitectura doméstica que funciona muy bien. No solo funciona aquí, funciona fuera de aquí. Lo hemos visto en Gijón, lo hemos visto en Bilbao. Podría poner ejemplos de Madrid, de Sevilla, de México, de San Juan de Puerto Rico, de Guatemala, de Buenos Aires, de Rosario. Es decir, no estamos hablando solo de regionalismo, estamos hablando de identidades. Y este es un tema que me toca muy de cerca, porque uno de los proyectos en los que estoy metido habla de identidades nacionales y hay que tener mucho cuidado con la terminología aquí, porque yo me he encontrado con algunos problemas conceptuales. Por ejemplo, se ha estado hablando en el anterior debate, sistemáticamente se ha estado utilizando el término estilo. Desde luego, en el ámbito de la historia del arte tenemos muchísimo cuidado con el término estilo. De hecho, nos lo inventamos nosotros, lo inventó Arcis de Común. Y solo hablamos de estilo en los grandes movimientos. O sea, el debate ahora mismo es si el manierismo es un estilo o no es un estilo. Hablar de estilo regionalista montañés, desde mi punto de vista, desde la historia del arte, es un error. Se puede hablar de tendencia, se puede hablar de moda, se puede hablar de... Bueno, hay mil términos. De formas o sencillamente de arquitectura regionalista. La conclusión final del texto habla de, dice literalmente, este estilo regionalista rural, o sea, desde el punto de vista conceptual no puedo estar más en desacuerdo. Ni estilo y no sé qué es el regionalismo rural. Sé lo que es el regionalismo crítico de Chonis, de Alexander Chonis, que es un movimiento que desde los años 50 está más o menos admitido y en el que se podría a lo mejor enmarcar esa Casa Pacheco o algunas de las producciones de los años 50 y naturalmente a Codert,
que no le hemos citado aquí, pero que tiene la Casa Olano. Sobre el asunto del regionalismo hay amplia literatura internacional. Recomiendo mucho el último libro de Eric Storm, que de hecho dedica 3 o 4 páginas buenas al regionalismo montañés, enmarcado en una movida que es muchísimo más grande. Es muchísimo más grande que lo que hemos hablado hoy, es muchísimo más grande que este texto y que de hecho estamos en proceso de historiografiar. Yo el mayor acercamiento que hice, y creo que era mejor cita que esta, es el capítulo que me encargó Alberto Villar Movellán, que históricamente ha sido el gran estudioso de la arquitectura regionalista en España y que publicó, en el momento de jubilarse, coordinó un libro que publicó la Universidad de Córdoba, en donde nos invitó a varios, a mí me invitó a hablar del montañés, y ahí estaba Antonio Fernández Alba, estaba Pedro Navascués, estaba Maite Paliza, gran especialista, por cierto, Luis, en Manuel María de Smith Ibarra, que era de Bilbao, y hijo de bilbaínos. Lo que pasa es que su abuelo era irlandés y es la tesis de Maite Paliza, que está muy bien, muy interesante. Y todo esto, además, viene de un contexto mucho más amplio que tiene que ver con las artes plásticas y con la literatura, que es la pugna entre cosmopolitismo y regionalismo en época del regeneracionismo, no solo en España, en Europa. Es decir, los movimientos regionalistas son internacionalmente rurales, surgen prácticamente todos a la vez, y el regionalismo normando, el bretón, el transilvano, el neovasco, el montañés, son prácticamente todos del mismo momento. Un momento en el que se da una clara pugna entre la globalización, que estaba haciendo que todas las ciudades fueran iguales, y el historicismo, después de andar rascando por toda la historia de la arquitectura, pues acaba trabajando pues, con el ámbito local. En realidad son las últimas tentativas para mantener viva el mundo de lo que Giovanni Fanelli ha llamado el principio del revestimiento, que es lo que cuenta Adolf Loos en Ornamento y Delito. Tenemos una nueva arquitectura debajo del ornamento. Llega a decir eso, que estamos tan atrasados que cuando se les acabaron los ornamentos se inventaron otros nuevos, ¿no? Que está hablando del modernismo y del que él mismo era partícipe. Y en realidad el Art Deco y el regionalismo son las últimas intentonas para seguir de alguna manera ocultando la nueva arquitectura debajo de ornamentación. Este es el planteamiento bruto, digamos, exagerado. Luego, a partir de ahí, hay miles de debates, porque todo eso coincide con un momento de grandes dudas sobre las identidades nacionales y regionales. Prefiero hablar de identidades nacionales que de nacionalismo, porque la palabra nacionalismo es una palabra ahora mismo en España también muy peyorativa, y no es lo mismo un regionalismo como el montañés, que tiene un componente fundamentalmente estético, que un regionalismo como el neovasco, que puede tener un componente político. Además, insisto en que esto tiene más que ver con el mundo de las identidades. Y esas identidades son cambiantes. Es decir, no es lo mismo hacer un edificio Monterrey en España que en Puerto Rico o que en México. Si nos vamos a Ciudad de México, el Gran Palacio de Correos de Ciudad de México es neorrenacimiento español. El asunto del neorrenacimiento español no empieza con el pabellón de 1900, empieza con el de 1867, que yo he reivindicado mucho, que además es de un arquitecto montañés, de Jerónimo de la Ganda, la Grada de Ceceñas, que es el arquitecto del Teatro de la Zarzuela y del Teatro Calderón. Ya en ese momento, en la exposición de 1867, ya están con el debate de cuál es el estilo propio de la arquitectura española. Pero están con el debate aquí, están con el debate en Prusia, están con el debate en Italia, que todavía no está unificada. Y es algo que se va arrastrando a lo largo de los pabellones. El texto de Dominique Montaner es una contestación al pabellón de 1878. Ya en el 89 también se está utilizando neoplateresco, mezclado con gótico y mudéjar. Y el pabellón, efectivamente, de 1900 da lugar a la moda estilo renacimiento español, que se va a extender por toda Iberoamérica y gran parte de Europa. De hecho, este pabellón lo compra el rey Leopoldo de Bruselas y lo reinstala en Bruselas durante bastantes años.
Y este estilo renacimiento español, que el arquitecto Luis Lacasa llamaba estilo remordimiento español. Pero que por otra parte va a dar lugar a continuar con ese debate de cuál es la arquitectura española, si la arquitectura española puede estar representada por un solo estilo, que debería ser o neomudéjar, a veces se piensa que neomudéjar, a veces se piensa que neoplateresco, o si, como decía Luis Domènech y Montaner, tiene que ser una suma federal de tradiciones arquitectónicas, que es lo que intenta hacer Leonardo Rucabado en este pabellón y lo que intenta hacer Aníbal González en la Plaza España de Sevilla. El problema es mucho más complejo. El problema finalmente es que estos arquitectos saben hacer una estructura y la visten y la desvisten. Y además Leonardo Rucabado es uno de los que más claro lo dice, vestir necesidades nuevas con ropajes antiguos, que es como se titula mi capítulo del libro de la Universidad de Córdoba. Vestir o desvestir, el principio del revestimiento. Mando al libro de Bianchini, que además está traducido al español hace poco por Acal, creo recordar. El principio del revestimiento, sí, por Acal. De eso va todo. Cuando antes debatíamos sobre la torre, si es que yo me he parado a comparar plantas de proyectos de Cotis Inglés en Neguri, de Leonardo Rucabado, y de plantas para, por ejemplo, el Solaruco de Santander, y la planta es la misma. No cambia absolutamente nada. Lo dice Lampérez, dice que es un arquitecto muy habilidoso porque ha conseguido asimilar lo inglés a lo español, el hall al estragal, la window a la solana. En realidad lo que está haciendo es cambiar un disfraz por otro, y él es perfectamente consciente. Naturalmente que utiliza estructuras de hormigón, a pesar de que aquí comentas que no, y bueno, pues nada, luego ya algunas cosas más, pues por ejemplo el edificio de Altamira, creo que lo hace como de Lavín del Noval, es de Ricardo Bastida, están localizados los planos, está en el catálogo de Bastida, y el Palacio Bermejillo, das la antigua atribución, que es la de Reynals, en realidad ese es el que hace el proyecto definitivo es de Eladio Laredo, precisamente, que acababa de hacer el pabellón español, también Monterrey, para Roma en 1911. Y bueno, quería acabar con esto sencillamente como un ejemplo de una casona de un indiano montañés en el Paseo de la Reforma de México. Y hace 4 días estaba en Puerto Rico fotografiando el Instituto de Medicina Tropical, que es un edificio Monterrey que te caes de espalda con cerámica construida en Estados Unidos. En realidad es un mundo muy móvil, es un mundo en el que están arquitectos y pintores están intercambiando. Veía antes y con esto termino, en una de las fotos de Miguel se veía la iglesia de los jesuitas de Gijón al fondo, una iglesia que es de Rubio y Belver, pero que está decorada por los hermanos Inmecamp, que son unos alemanes que habían pasado por Inglaterra, que con motivo de la Primera Guerra Mundial se habían tenido que escapar a España y se dedicaban a decorar iglesias, entonces está decorada con pinturas. Esos son los que luego vienen a Santander y decoran la que está aquí abajo, con todas esas pinturas que tiene la iglesia de los jesuitas, que si no lo han visto, vayan a verlo. Iglesia que es de José María Basterra y de Leocadio Parsagartundúa. José María Basterra es un bilbaíno que ha salido en la exposición de Luis, que no solo hace los jesuitas de Santander, hace la iglesia de la Asunción de Torrelavega, hace el seminario menor de Comillas, trabaja para los jesuitas y también trabaja en la Universidad de Deusto. Es decir, esta gente de estos ámbitos cantábricos se están moviendo constantemente a lo largo, cantábrico aquí, cantábrico allá, porque las necesidades de las sociedades burguesas industriales de estas ciudades eran muy parecidas, eran muy similares, estaban demandando lo mismo. Por eso el regionalismo montañés empieza como una cosa más puntual, pero inmediatamente se empieza a diversificar y a mandar pues, por todas partes. Vale para Asturias, vale para Madrid o nos vale para la Ciudad de México. Y bueno, esto era un poco lo que quería contar. Perdón por haberme alargado. Yo, por alusión